Bueno, superado algunos impases con el micrófono, vamos a continuar con esta entrevista. Se encuentra con nosotros la magistrada Yoholvi Rodríguez. Con ella vamos a hablar el tema de actuación de los jueces penales en el módulo de violencia familiar. Doctora, disculpe, esos problemas a veces suceden. Vamos a ver si en esta ocasión todo va bien y vamos a realizar esta entrevista que tenemos pactada para el día de hoy sobre el tema de violencia familiar, sobre todo en el módulo de sanción penal, la actuación de los jueces penales en el módulo de sanción penal. Así que la primera pregunta que le haría, doctora, es ¿qué está haciendo el Estado para proteger a las víctimas de violencia? Bueno, nuevamente reiterando el saludo, buenas tardes, gracias por la invitación. Respecto a la actuación del Estado para proteger a las víctimas de violencia familiar, tenemos que el Estado, como parte integrante de la Convención Belén do Pará, ha emitido la Ley 30364, la ley que es para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Asimismo, con la finalidad de lograr el efectivo cumplimiento de esta norma, el Estado también, a través de los órganos competentes, ha emitido una serie de normativas. Tal es así, tenemos al decreto legislativo número 1368, en virtud de la cual se crea el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar, precisándose en dicha normativa que este Sistema Nacional de Justicia está integrado por distintos órganos, como es el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y también el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Esto debido a que esta norma está dirigida a proteger a la mujer en todo el ámbito de su vida, en todo el desarrollo de la vida de la mujer. Asimismo, se ha dado un decreto supremo en la cual se ha establecido el cronograma de aplicación de esta normativa, teniendo en cuenta las zonas de mayor incidencia delictiva de esta naturaleza. Dentro de ellos está la Corte Superior de Justicia del Callao como una de las primeras cortes en las cuales se ha implementado el referido sistema. Bien, doctora, bueno, parece que ahora sí ya estamos con el audio activo, así que vamos a continuar con esta entrevista, que es importante porque el tema también es muy recurrente dentro de la sociedad. Casi diariamente se ve este tipo de violencia hacia la mujer integrantes del grupo familiar, tanto en los noticieros como en las salas de audiencia del Poder Judicial del Callao. Asimismo, también la implementación de este módulo de violencia en sanción penal, si no me equivoco, es nuevo. Quisiera que me diga un poco cuál es la diferencia entre el módulo de violencia familiar y el módulo de violencia familiar en sanción penal, concretamente. Bueno, anteriormente, antes de la creación de este sistema especializado, los procesos por violencia familiar eran conocidos en los juzgados de familia de modo exclusivo, tanto para la emisión de las medidas de protección, así como para el juzgamiento de los casos de violencia familiar. Sin embargo, a través o a partir de la creación de este sistema especializado, esto es para la Corte Superior de Justicia del Callao a partir del 1 de agosto del año 2020, se ha disgregado este módulo en dos ámbitos específicos. Uno, el módulo de protección, a la cual se recurre en primer orden con la finalidad de emitir las respectivas medidas de protección que van a salvaguardar la integridad de la víctima mientras se determina la responsabilidad penal del sujeto agresor. Por nuestra parte, en el módulo penal, nosotros estamos sujetos a la acción que pueda realizar el Ministerio Público, ya sea a través de un proceso inmediato, ya sea a través de un proceso común, ante la causa que pueda traer al órgano jurisdiccional
nosotros vamos a establecer responsabilidades luego de la actuación probatoria a la cual se someterá finalmente luego de desarrollar el juicio oral. Según ese contexto que nos acaba de mencionar, ¿qué tipo de delitos aborda este submódulo de sanción penal en los casos de violencia familiar? En los casos específicos de violencia familiar tenemos a los delitos de violencia física y violencia psicológica. Sin embargo, en estos módulos y bajo la protección de este sistema especializado, se ha indicado que serán de conocimiento de 4 delitos especiales, 4 delitos específicos, los cuales son el feminicidio, que protege a la mujer en todo el ámbito de su vida, los delitos de lesiones, ya sean lesiones leves, cometidas contra las mujeres por su condición de tal, o las lesiones que se agravan al ser cometidas entre los integrantes del grupo familiar. Aunado a ello tenemos al delito de violación sexual y a los delitos de actos contra el pudor cometidos dentro del seno familiar, esto es decir, entre los integrantes del grupo familiar. No cualquier delito de actos contra el pudor va a ser conocido, por ejemplo, en estos módulos especializados, sino que tienen que darse necesariamente dentro de este contexto de la familia, que es la que pretende proteger esta normativa especializada y este sistema especializado. ¿Cuál es el sistema de la atención para los casos de violencia? ¿Cuál es el protocolo, los tiempos que se siguen para poder sentenciar estos casos que ingresan al juzgado que usted dirige? Bueno, ante el requerimiento del Ministerio Público, el juzgado de investigación preparatoria, dependiendo del tipo de proceso que se inicie, ya sea en un proceso inmediato o en los procesos comunes. En el proceso inmediato, en primer orden, el juzgado de investigación preparatoria controlará la incoación del referido proceso. Esto es, si es que la petición del fiscal cumple con los requisitos previstos en la norma para declarar procedente tal requerimiento. Cumplido este requerimiento, debe emitirse la disposición por parte del juzgado ordenando al Ministerio Público que remita la acusación, siempre se declare procedente, la acusación dentro del plazo de 24 horas. Cumplido con el trámite, el juzgado de investigación preparatoria remite hacia los juzgados unipersonales con la finalidad de llevar a cabo la audiencia única de juicio inmediato, en la cual se llevará a cabo dentro del plazo de 3 días, y en esta audiencia única se resolverá tanto la etapa, lo que es la etapa intermedia, como el desarrollo del juicio oral, hasta llegarse a la respectiva sentencia. ¿Maneja alguna data en pandemia, para ponerlo como ejemplo, de los casos que han ingresado en violencia familiar y contra quién en su mayoría son este tipo de violencia, ¿no? Contra la mujer o contra los integrantes del grupo familiar, los hijos, los adultos mayores? Bien, nosotros, como le comentaba al inicio, el módulo especializado fue creado a partir del 1 de agosto del año 2020, y a partir de la cual tenemos ciertos números, cierta estadística que nos dan la información de cuántos casos han sido resueltos. Valga la aclaración antes de brindar los números que nosotros estamos sujetos a la decisión que pueda realizar el Ministerio Público. Si bien es cierto, dentro de este periodo nosotros hemos ido resolviendo los casos que se han suscitado, los hechos que han tenido lugar durante los años 2019, esto es antes de la pandemia, y también los hechos que se han suscitado durante la pandemia. Tenemos como cifras, por ejemplo, desde agosto hasta marzo, hasta la fecha, una cifra actual de ingresos de 635 casos,
siendo el 80% de estos casos los que se han realizado en agravio de las mujeres y los otros 20% en agravio de los integrantes del grupo familiar o entre los integrantes del grupo familiar. Es una cifra considerable, doctora. Sin embargo, ¿por qué cree usted que se generan tantos casos de violencia dentro del hogar? Según la experiencia, claro, Uno, ¿no? claro, a lo que nosotros hemos venido percibiendo de los casos que hemos resuelto, la violencia a lo largo de la historia, la violencia contra la mujer y hasta contra los integrantes del grupo familiar, se ha tomado como un tema de costumbre, como si a las mujeres o a cualquier integrante del grupo familiar se le puede tratar sin respeto alguno. Esta norma lo que hace es poner un freno, poner un alto a aquellos agresores que consideran que este es un hecho normal, el maltrato que se le brinda ya sea física como psicológicamente a las mujeres, quienes con su actuar vienen causando o han causado distintos grados de afectación psicológica. Tal es así, en uno de tantos casos que tuvimos hace poco, un psicólogo manifestó en el desarrollo del juicio oral, por ejemplo, que una mujer cuando es afectada psicológicamente, esa afectación dura en la conciencia de esta persona por un aproximado de 2 a 3 años, que es el tiempo que dura en sanar este daño, siempre que la persona sea sometida a un debido tratamiento psicológico. Ahora, ¿qué sucede si la persona continúa siendo tratada del mismo modo y continúa produciéndose la agresión psicológica? Este tipo de daño ya no solamente es una afectación psicológica, refería, sino que además se produce un daño psíquico en la mujer, en la persona que es vulnerada por su condición de tal, ¿no? Por su condición de ser mujer o por la condición de ser la esposa de alguien que simplemente es la forma, es la costumbre que tiene de tratar a una persona de uno u otro modo. Entonces, ¿Qué tipos la de mayoría de conducta pueden considerarse violencia o cómo se manifiesta este comportamiento? los insultos que se profieren, por ejemplo, de parte del sujeto agresor, los adjetivos que se le vienen dando a las mujeres, en el recorte del presupuesto, oye, yo te mantengo, esta es mi casa y tu deber es atenderme, por ejemplo, es un acto de violencia psicológica. Nosotros, como seres humanos, como personas que queremos formar una sociedad sana, necesitamos vivir bajo parámetros de respeto recíproco. En la mayoría de los casos, la violencia psicológica se produce a razón de una cuestión patrimonial, de una cuestión económica. Los varones, por ser quienes sostienen el hogar, se consideran con la facultad de poder proferir ciertas palabras hacia sus víctimas, causando este tipo de lesiones psicológicas. Entonces, ¿trae dificultad, le plantearía así la pregunta, ¿trae dificultad el no denunciar a tiempo? ¿Qué tipo de dificultades puede traer? ¿Existen plazos para denunciar los casos de violencia? ¿Y en qué Bueno, momento prescriben los mismos, no? Porque me imagino que quizás hay problemas en la detección de los golpes y todo ello, y al final se van libres los agresores. claro. Respecto a la prescripción, tendríamos que recurrir a la parte sustantiva, al Código Penal, en la cual se ha precisado cuáles son los plazos, ¿no? Si es un plazo ordinario, el plazo extraordinario, teniendo en cuenta también la gravedad de los hechos, si es que concurrió algún agravante o si solamente se tipificó en el tipo base. Entonces, tendríamos que tener en cuenta para la prescripción, dependiendo del tipo específico del cual estaríamos hablando, teniendo en cuenta que la violencia o las lesiones físicas concurren también con sus debidas agravantes, ¿no? Ahora, respecto a lo que
sí podría causar estragos, sí podría causar problemas. La falta de denuncia es a lo que refería anteriormente. Las personas, al considerar que es un hecho normal y no denuncian, o muchas veces se ven intimidadas a denunciar ese tipo de hechos, en otras ocasiones dicen, no, qué vergüenza, los trapitos viejos se lavan en casa, cosas así, que generan que estas personas, que estos agresores, continúen viviendo, considerando que su actuar se encuentra dentro de los cánones de la normalidad. Y no es así. La violencia debe parar, debemos ponerle un freno. ¿Por qué? Porque dentro del seno familiar es donde formamos a los futuros ciudadanos, aquellos que van a aportar en el desarrollo no solamente de la nación, sino de la vida en sí, del ser humano. ¿Quién puede denunciar los casos de violencia? Perdón, ¿qué puede? ¿Quién puede denunciar los casos de violencia? ¿Necesariamente Ay, la agraviada? ¿Los agraviados? no. Bueno, los casos de violencia, en la mayoría de los casos, como le refería, no son denunciados por las víctimas. Sin embargo, es indispensable, es necesario que la sociedad sepa que no solamente la víctima puede formular la denuncia, sino cualquier persona que tenga conocimiento que, que una persona está siendo agredida, ya sea física o psicológicamente, puede dar a conocer al órgano competente, esto es ante la Policía Nacional, ante el Ministerio Público o ante el Juzgado de Familia, de la comisión de estos hechos. Cualquier persona, así como está legalmente facultado la Defensoría del Pueblo, es decir, si yo me entero de que alguna persona está siendo víctima de violencia familiar, si no quiero interponer la denuncia personalmente ante estos órganos, puedo recurrir a la Defensoría del Pueblo para que a través de ellos se pueda formular la denuncia, quienes también están facultados para realizar, o por su parte cualquier profesional, ya sea de la salud o algún profesional de la educación que tome conocimiento de estos hechos que se vienen cometiendo. No es necesario que la misma víctima sea la única la persona que pueda denunciar estos hechos. Doctora, ¿y cuáles son las medidas más comunes dentro del juzgado que se dan, ¿no? Que se ordenan dentro del juzgado? Medidas de protección contra agresores. Bueno, nosotros, a modo de salvaguardar las medidas de protección que ya se emitieron en el módulo de protección, cuando emitimos las sentencias, también cautelamos, emitimos ciertas medidas con la finalidad de, uno, tratar de restaurar a la víctima en el daño en el que ha sufrido. Y por otro lado, también tratar psicológicamente al agresor. Entonces, ordenamos tratamientos psicológicos para ambos, tanto para el agresor como para la víctima, dependiendo de la naturaleza del caso. En muchos casos también ordenamos el retiro del agresor del hogar conyugal. Eh, Luego ordenamos necesariamente el registro de estas personas, de los agresores, en el registro único de víctimas y agresores. Este registro, por ejemplo, tiene una finalidad importante y es que muchas de las personas que se encuentran dentro de este registro no van a poder acceder a ciertos trabajos, no van a poder participar en concursos, tienen muchas restricciones. Entonces, es importante que la sociedad conozca cuáles son los alcances de las medidas que nosotros vamos otorgando. ¿Este registro es público? Es público. ¿Y qué pasa a los agresores que no cumplen con las medidas que les da el juzgado? Bueno, nosotros emitimos eh, distintas medidas. Uno, en primer lugar, los agresores para quienes se ha fijado el tema de del tratamiento psicológico, eh, si es que este no cumple con el referido tratamiento y ante el informe que se tendría que solicitar al centro de salud en el cual se viene tratando,
nosotros vamos a proceder a remitir copias al Ministerio Público con la finalidad de que el agresor o la persona que incumplió con esta medida adicional sea denunciado por el delito de desobediencia a la autoridad, debido a que la orden de que este sujeto agresor sea sometido a un tratamiento psicológico proviene de un órgano jurisdiccional competente. Usted mencionó el retiro del agresor y de la víctima según sea el caso. ¿Podría explicarnos un poco más de ello? ¿En qué términos se basa para poder quizás definir de que el agresor se vaya y definir que la víctima o los agraviados salgan del lugar de convivencia? Bueno, por lo general se ordena el retiro del agresor, que es conforme ha sido previsto en la ley 30364. Lo que sucede es que en los casos que nos traen a juicio, en mi condición de juez unipersonal, nosotros hemos advertido de que muchos de los casos de violencia fueron denunciados en su momento, pero pese a ello, tanto el sujeto agraviado como el agresor continúan viviendo juntos. No solamente continúan viviendo juntos, sino que además tienen niños pequeños y las agresiones continúan dándose dentro de su ciclo de convivencia. Entonces, estos hechos advertimos luego del desarrollo del juicio oral, en la que la agraviada manifiesta ello, el imputado de cierto modo da a conocer su punto de vista también, y nosotros al advertir que se viene vulnerando no solamente el derecho de la víctima, sino hacia los derechos del menor, quien tiene el derecho de vivir en un ambiente sano, y aplicando el principio de interés superior del niño, nosotros ordenamos como medida adicional también en la sentencia el retiro del agresor del hogar conyugal, debido a que si bien por voluntad de ambas partes estos continúan viviendo juntos, sin embargo se debe de resguardar la integridad del niño. ¿Qué posibilidades existen de que estas familias se reestructuren? Según su experiencia, ¿se puede salvar la familia después de un acto de violencia o agresión? Bueno, los seres humanos somos seres de hábitos. Así como se desarrolla un hábito de violencia, porque el tema de violencia se da porque en ocasiones anteriores se ha vivido dentro de un ciclo de violencia. La violencia obedece a repeticiones cíclicas. Es importante que nosotros aprendamos a cortar con esas repeticiones. Entonces, ¿es posible restaurar la familia? Desde mi punto de vista, sí es posible. ¿Por qué? Porque, como les repetía, somos personas de hábitos. Una persona que decide realmente someterse al tratamiento psicológico y decide confrontarse a sí mismo y aceptar el hecho de que la violencia no es buena ni para el agresor, quien también sufre un daño psicológico luego de haber ejercido violencia contra alguien, ni tampoco para la parte agraviada, sobre quien recayó la acción sufre un daño psicológico. Entonces, ambas partes en realidad son dañadas luego de un ciclo, luego de un evento de violencia. Entonces, si es que estas partes que han sido dañadas se someten verdaderamente a un tratamiento psicológico, con voluntad, con conciencia, dentro de mi experiencia en la práctica judicial desde hace más de 10 años, yo sí he visto a familias que han sido restauradas luego de un debido tratamiento psicológico. Y esa es la razón de que la norma haya previsto incluso de que como medida adicional los juzgados penales en las sentencias que emitamos debemos de ordenar los tratamientos psicológicos. ¿Con qué finalidad? La finalidad de restaurar a la familia necesariamente. Entonces, reitero, sí es posible restaurar a la familia. Es muy positivo ese mensaje, doctora Rodríguez. Ahora, antes ya de ir culminando, quería un poco que me aclare, o que nos aclare, porque usted ya sabe que este es un programa abierto, nos está viendo el público usuario. ¿Cuál es la línea que se sigue después de que la persona sufre la agresión
o su hijo sufre la agresión, va al juzgado, va a la policía a poner su denuncia. ¿Qué es lo que sigue? ¿Le dan la medida de protección? ¿Después pasa a juicio? ¿Cómo es esas etapas que se cumplen dentro del mismo proceso por violencia familiar? Bien, es importante la pregunta y gracias por hacerla, debido a que también en juicio muchas veces hemos advertido cuando la agraviada viene y dice, pero yo ya declaré ante la policía, también fui ante la fiscalía, ¿por qué me tienen que llamar ustedes? Nos dice eso. Y es importante explicarles a las partes de cuál es el procedimiento, porque es que se les llama a uno y otro órgano. Entonces, cuando la agraviada o quien conozca del evento delictivo interpone la denuncia, rendirá su manifestación ante la policía, quien es el órgano de apoyo del Ministerio Público, luego de lo cual el Ministerio Público, habiendo recabado todos los elementos de convicción, formalizará la investigación o en su defecto salteará la parte de la formalización y se incoará un proceso inmediato en el cual se suprimen las etapas de investigación preparatoria e intermedia y se dirige solamente a la etapa de juicio oral. Entonces, dependiendo del tipo de proceso que siga el Ministerio Público, nosotros nos abocaremos. En la mayoría de los casos que se han suscitado en la Corte del Callao, nosotros estamos siguiendo muchos juicios a razón de procesos inmediatos que han venido incoándose. Es decir, el Ministerio Público, luego de recabadas las declaraciones de las partes y habiéndose sometido la agraviada a pericia psicológica, pericia médica, así como el acusado habiéndose sometido también a la pericia psicológica, el Ministerio Público va a formalizar su requerimiento de incoación de proceso inmediato ante el juez de investigación preparatoria, quien en el plazo de 48 horas debe resolver tal requerimiento, disponiendo su procedencia o su no procedencia. Si declara procedente la incoación de proceso inmediato, entonces ordenará al Ministerio Público a que en el plazo de 24 horas remita la acusación para que con la acusación remita recién el juzgado de investigación preparatoria hacia el juzgado unipersonal, que es de nuestra competencia y en donde en un solo acto y dentro del plazo de 3 días de recibida tanto el requerimiento de incoación de proceso inmediato como la debida acusación que la contiene, nosotros vamos a resolver en un solo acto tanto el auto de enjuiciamiento como la citación a juicio oral y el desarrollo de todo el juicio oral, concluyendo esa diligencia con la expedición de la sentencia. Entonces, en la mayoría de los casos que se han venido dando, el Ministerio Público ha recurrido al proceso inmediato debido a que en este tipo de delitos no requiere mayor complejidad y los elementos de convicción pueden recabarse solamente durante las diligencias preliminares. Es muy importante la ruta que acaba de dar, doctora. Muchas personas a veces no conocen o no saben y bueno, con esta ilustración que nos acaba de dar yo creo que queda más que entendido. Para finalizar, quisiéramos que nos dé algunas recomendaciones como mujer, como jueza, pues en esta época de pandemia y de confinamiento obviamente, muchas parejas están en sus hogares, sus hijos o conviviendo, solteros, sin hijos. ¿Cuál serían sus recomendaciones en el caso que se presente eh, casos de violencia y también para una convivencia pacífica? Bueno, a la sociedad chalaca en general. Eh, los tiempos que nos ha tocado vivir a partir del 16 de marzo del año pasado son tiempos difíciles. Necesariamente vamos a estar sometidos a estrés de tipo básicamente económico. Sin embargo, recuerde que la mayor fortaleza que ustedes pueden tomar es en la familia. Por eso es importante mantener el respeto mutuo, los cuidados recíprocos, encontrar la fortaleza dentro
del seno familiar, por nosotros mismos, por nuestros hijos y por la sociedad. ¿Podemos construir una sociedad sana y segura? Sí, y depende de nosotros como seres involucrados en la generación y en la crianza de las futuras generaciones de la sociedad que querramos formar nosotros como padres de familia que somos. Doctora Yoholvi Rodríguez, le agradezco mucho por su paciencia, por su participación el día de hoy en el programa Hablando de Justicia. Esperamos tenerla nuevamente y, bueno, una vez más agradecerle de parte del equipo de la Oficina de Imagen el haber participado el día de hoy en este tema tan importante como es la actuación de los jueces penales dentro del módulo de violencia en sanción penal, que prácticamente es un módulo que ha entrado en funcionamiento hace muy poco. Muchas gracias, doctora. Nos encontramos en una nueva oportunidad, Dios mediante, y muchas gracias a todas las personas que se encuentran también conectadas en las redes sociales. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Buenas tardes.